Hoy en Te Veo en Palabras, este ciclo de entrevistas para conocer en persona a los candidatos a concejales y a intendentes de San José de la Esquina, nos visita Gonzalo Cimarelli. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo anda? Un gusto. Gracias por haberme invitado. Igualmente es un honor para nosotros recibirte. Te damos la bienvenida y vamos a arrancar con un obsequio para vos de Cava 14, vinos y regalos. Bueno, muchísimas gracias. Para que lo disfrutes. Gracias por el presente. Bien, lindo. Bueno, Gonzalo, contanos, para conocerte un poquito más, nosotros apuntamos a conocer a la persona detrás del candidato, Bien. para saber quiénes son cada uno de ustedes. Contanos un poquito de tu familia, de tu niñez. Bien, bueno, te cuento muy del principio si querés. Dale. Mi padre mi abuelo llega de Italia, comprando campo cerca del balneario de Arequito. Ahí se instalan, o sea, compran un pedazo de campo, ahí arman toda su base, digamos, productiva. Se dedicó, mi abuelo se dedicó toda la vida, bueno, fue ganadero. Uh-huh. Así que bueno, mi papá tenía 7 hermanos. Bueno, trabajaron ahí, fueron a la escuela hasta el 3er grado. Eran épocas que no se podía, no había forma, tenían que trabajar. Así que de ahí conoce a mi mamá, que se llama Liliana. Creo que algunos la conocen acá en San José. Así que mi mamá también vivía en Los Nogales, un pueblito que todos conocemos, que es donde yo nací, crecí. Así que bueno, se conocen. Mi papá construye una casa en Los Nogales, vivimos ahí. Así que bueno, hice la primaria en la escuelita, la 203 de Los Nogales. Así que bueno, de ahí un poco arranca mi vida, ¿no? Un poquito después. ¿En la primaria alguna seño que recuerdes? Miriam, mi querida señor Miriam Romero, que fue nuestra maestra y directora en ese momento, que si no mal recuerdo se hacía cargo, sí, estaba con una profesora más, con una maestra más, pero se hacía cargo casi de todos los grados. Igual muchos no éramos, así que sí, Miriam. ¿Y algún compañero que recuerdes? Todos los tengo todos cerca, están todos acá en San José, que es Hernán es uno, Federico, Natalia, Mirna, sí, ellos son de... ¿Y cómo era la infancia en ese momento y en Los Nogales? Y era hermosa porque vivíamos casi como en un paraíso en esa época. Era obviamente con responsabilidades, pero en ese momento que uno iba a la escuela, era ir caminando hasta la escuela, que me acuerdo que yo tenía 5 cuadras para llegar, así que era estar en la escuela, jugar en ese patio gigante que tiene la escuela 203, salir al mediodía y después de comer ya prepararse con los chicos, porque salíamos ya con un poco con información de qué es lo que íbamos a hacer, así que salíamos... ¿Estaba armadita la tarde? Sí, más allá de que teníamos los deberes por hacer, pero bueno, era o ir a jugar al fútbol, a la canchita que tenemos de toda la vida ahí en Los Nogales, o era organizarnos para ir a pescar en el arroyito que tenemos acá cerca, en la entrada de la estancia de Bresán, o era ir a cazar pajaritos en el monte de eucalipto gigante que tiene todavía Los Nogales. Era aire libre. Era aire libre, eran juegos totalmente tradicionales, sanos, o era en la tardecita juntarnos en una casa y mirar películas o salir a bicicletear, pero bueno, era un poco eso, que en realidad por ahí de parte nuestra con mi papá era estricto, mi papá sí era estricto y por ahí no teníamos tanta libertad como tenían los demás. Mi papá me acuerdo que siempre nos decía, bueno, primero vienen un rato conmigo a ayudarme a limpiar los yuyos a la quinta, y después de ahí se van a jugar al fútbol. Bueno, por ahí nosotros nos enojábamos porque sabíamos que los otros ya estaban jugando y nosotros siempre llegábamos un poco más tarde perdiendo una parte del juego. Con mi hermano, pero bueno, era eso un poco la vida. ¿Y después de la primaria? Después de la primaria, mi papá toda la vida fue ganadero, teníamos mucha hacienda. Mi papá fue el que le compró. Mi papá fue empleado al principio, de chico,
de joven, fue empleado de la estancia de los Colbenega, Ajá. que es donde está hoy la escuela del CFR. El CFR. Y en un momento mi papá le compró 200 y pico de hectáreas de campo a la propia estancia, a Roberto Colbenega, que era uno de los dueños, y teníamos mucha ganadería. Así que mi papá en ese momento, cuando terminé la primaria, era estudiar sí o sí. Mi papá me dijo, vos de acá tenés que ir a estudiar sí o sí. Dice, o tenés que ir a recibirte de veterinario. Dice, vos estudiá ingeniero agrónomo o martillero público. Siempre relacionado con el campo. Siempre con el campo. Bueno, así que... ¿Y qué elegiste? Y ahí fui al CFR. Ah, bien. Que bueno, que fue todo un tema porque ya uno de chiquito venía con la costumbre, con la conducta de trabajar, porque íbamos a la escuela, pero también trabajábamos, ayudábamos a mi papá, le ayudábamos al campo, en el campo a hacer las tareas de campo, o sea, Sí, sí. recorrer hacienda, arreglar alambrado, darle de comer a los novillos, lo que sea, ¿no? Y uno ya venía de todo eso. Entonces el CFR es justamente una escuela rural donde también, más allá de estudiar y levantarse muy temprano, había que cortar leña para encender la caldera para bañarse la noche, había que hacer la quinta, hacíamos muchas cosas. Bueno, hice primer año y terminé abandonando. Me acuerdo que en ese momento llamaron los profesores que están de testigo todavía. Uno es Elber Fava, que era mi preceptor en ese momento. Una persona maravillosa me tocó. Y me acuerdo que, no sé si fue Elber, si fue el director, que llamó a mi papá y me dijo, vénganlo a buscar porque se nos dispara, se nos va de la escuela sí o sí. Bueno, y ahí fue donde dejé el secundario y me introduje en el mundo de los negocios, acompañándolo a mi papá, que mi papá en ese momento no solamente era ganadero y teníamos producción, sino él tenía, digamos, una relación muy allegada a muchos frigoríficos, muchos abastecedores de Santa Fe, y entonces mi padre compraba ganadería, hacienda, novillos, en toda la redonda acá, lo que es Villa Loíza, Arequito, San José, Arteaga, y mandaba esa producción para los diferentes puntos de acá de la zona, y bueno, ¿Te gustó más? Terminé trabajando, terminé acompañándolo a él. Uno, como todo de joven, veía que era más lindo llegar a fin de mes o a fin de semana y tener dinero en el bolsillo y no tener esa responsabilidad, ese compromiso del estudio, que bueno, que hoy uno lo... Sí, y no tener que pedirlo, habías generado vos con tu trabajo. Sí, incluso en realidad mi primer trabajo, que mi papá, a propósito de castigo, me dijo, vos no vas a seguir estudiando, perfecto, te vas a ir a trabajar, pero me dice, bueno, ¿qué hizo? En ese momento estaba la estancia de Jorge Brankovich, acá en San José de la Esquina, Sí. con un montón de empleados, gente que trabajaba en esa estancia, que incluso uno era vecino nuestro en Los Nogales, que era el que, Juan Goyena, y me mandó ahí, pensando, habrá dicho mi papá, lo vamos a cansar, se va a arrepentir de haber ido a trabajar y va a volver a la escuela. Bueno, al contrario, trabajé, junté mi primer dinero, terminé con mi primer sueldo, segundo sueldo, terminé comprando herramientas para salir a trabajar y generar más dinero. Bueno, y desde ahí fue todo imparable, o sea, nunca más dejé de trabajar y de producir por mi propia cuenta, más allá de acompañarlo a él, ¿no? Gonzalo, ¿alguna imagen que te haya quedado guardada de tu adolescencia? Los mejores momentos vividos fueron siempre en familia, en la casa mía de Los Nogales, y después esas juntadas únicas, esa felicidad por llegar a la canchita a jugar al fútbol con amigos y con primos que tengo ahí en Arequito. Eso me quedará para toda la vida. ¿Un hobby? Un hobby. ¿Coleccionás algo? En una época coleccionaba revistas que llegaban de España, que eran de la moto. Yo soy un enamorado de las motos, y en ese momento coleccionaba muchas revistas. Tengo muchas revistas todavía desde el año 90 hasta el
2000, creo que 8, 9. Esa es mi colección. Y hobby las motos. Las motos. Las motos. ¿Un libro? Padre rico, padre pobre. ¿Un tema musical? Un tema musical. Me gusta mucho la música, el rock internacional. Me gustan los artistas, pero no me acuerdo las canciones ahora. Pero me gusta Bon Jovi, AC/DC. ¿Un color? Amarillo. ¿Un deporte? Motocross. ¿Algún deporte que practiques? No, en este momento no, más que cuando puedo y cuando estoy tranquilo ir al gimnasio, es todo lo que hago en este momento. ¿Una comida? La milanesa con puré de mi mamá. ¿Sos cocinero? ¿Te gusta la cocina? Cocino, me ¿Sí? toca, me toca. O sea, en realidad porque te toca. En realidad como sano desde toda la vida, más allá que uno por ahí no está en forma física por diferentes cuestiones, pero como sano desde muy chiquito, porque como te decía, en el año 2000 empecé a correr el motocross y desde ahí mis fines de semana no eran casi tanto de salida, sino era carrera. Así que era de jueves a lunes estar viajando por Argentina en campeonatos interprovinciales o zonales, y desde ese entonces que me vengo cuidando y siempre cociné. Bueno, bien. ¿Un aroma que te lleve a algún momento especial? Jazmín, el jazmín. El jazmín que teníamos en el patio de mi casa, que lo había plantado mi papá y que lo cuidaba con todo amor. ¿Un consejo que recibiste de tu mamá o de tu papá? De mi papá, que siempre me dijo que ande derecho por la vida, que cumpla la palabra y que siendo recto y honesto nunca iba a necesitar firmar un papel. El mejor consejo que pudiste recibir. Sí. ¿Cuándo sentiste por primera vez tu vocación política? Vocación política, más que vocación, fue indignación, como sentimos muchos en estos últimos años, de vivir el horror que vivimos con diferentes gobiernos, cansado de que nos tomen por estúpidos, de que nos jodan la vida. Entonces, más que vocación, fue querer involucrarme para aportar desde mi lugar, no sé si tanto mi conocimiento, pero por lo menos tratar de ser justo y de llevar claridad y aportar lo que uno pueda hacia la política, más que vocación. Porque yo veo que hace años, décadas, que todos rezongamos, todos nos quejamos de la política, pero no todos se quieren involucrar. Entonces yo creo que acá, para cambiar las cosas, sinceramente, no queda otra que involucrarse y aportar lo mejor de uno para cambiar, revertir un montón de cosas que suceden, sea a nivel pueblo, ciudad, provincia. Se trata de eso. Contame del grupo que te acompaña. El grupo que me acompaña es casi el mismo desde el 2023. Estoy rodeado de gente clase media, baja, que yo he escuchado años atrás, más atrás de lo que fueron las elecciones del 23. Tengo mucha gente de clase media baja, muchas amistades, mucha gente muy buena, que siempre la he escuchado, y con esa impotencia de escucharlo y no poder resolverle los problemas a todos. Entonces, mi equipo está conformado con gente de clase media baja que seguramente no tienen la experiencia en política, pero sí ellos pueden aportar desde lo que han pasado y pasan el día a día, y yo tengo pleno conocimiento por ellos, gracias a ellos también. Entonces,
estoy rodeado de un equipo, de un grupo de personas nobles, sencillas, de trabajo. Ese es mi equipo. ¿Por qué los ciudadanos de San José de la Esquina deberían votarlos? Porque primero que no vengo de la política, y como te dije recién, me terminé involucrando en su momento por estar cansado de ver tanto tiempo desde la pantalla o desde afuera, de ver cómo nos manipulan, cómo nos toman por tonto, cómo prometen y después no terminan haciendo. Entonces me involucré para realmente llevar adelante lo que uno diga, y cumplir las cosas y terminar de solucionar los problemas que tenga San José. Yo creo que estoy para eso, sinceramente. Mi papá fue mucho tiempo presidente de la vecinal de Los Nogales. Incluso estuvo muchos años en la lista estuvo como titular ahí junto a Oscar Copari. Y yo vi en mi papá muchos años ver cómo él trabajaba para la vecinal, cómo había logrado cosas y cómo la gente le agradeció a él y estaba contenta. Mi papá fue una persona que pudo caminar, no solamente por Los Nogales, por ser presidente de una vecinal, sino pudo caminar por la vida sin que nunca nadie lo apunte con el dedo. Siempre hizo las cosas bien. Entonces yo creo que por ahí quizás vengo de por ahí, a lo mejor sigo ese legado o quiero seguir con ese legado, con lo que hizo mi papá. Gonzalo, ¿cuál es el proyecto más importante que tienen? Mira, no sé, el más importante, no sé si lo vamos a estar presentando, que no, en realidad lo tenemos, el proyecto, lo quisiéramos llevar a cabo. El más importante debería ser generar trabajo para mucha gente de San José de la Esquina. Deberíamos achicar el Estado, como lo hace el presidente Milei, deberíamos achicarlo también en la comuna, pero antes que eso deberíamos preparar y generar las condiciones para que el pueblo, para que gente de San José de la Esquina tenga trabajo. Y uno de los proyectos más importantes que siempre me pareció necesario, y hasta incluso no solamente por la parte de darle trabajo a la gente, sino por mantener al pueblo ordenado, limpio, ese proyecto es instalar una planta de reciclado en San José de la Esquina, que no la hay. Lo único que se hace en San José de la Esquina es recolectar el aluminio o el plástico, prensarlo y vender los fardos. Eso no es una planta de procesamiento de residuos. Ese es el proyecto más importante que yo incluso presenté en las elecciones del 23, que es gestionar a través de créditos y poder instalar una planta de proceso de basura y transformar esa materia prima en un producto final. Ese sería el proyecto más importante para San José. Por el momento lo que puedo decir que los dos proyectos que estoy presentando ahora, o que vamos a presentar, o que queremos llevar adelante en el Consejo, es poder darle una solución, por ejemplo, al camino, por la avenida, por Pellegrini, poder ripiar hasta la entrada del cementerio y darle iluminación. Esa es una de los proyectos que ya teníamos visto, armado y digamos, y un poco plasmado ya en planos, porque no puede ser que la gente tenga que, en días de lluvias, tenga que subirse a la ruta, que es peligroso, tener que bajar de la ruta hacia el camino del cementerio justo en una curva, es súper peligroso eso. Entonces ese es uno de los proyectos que tenemos en mente llevar adelante. Bien. El otro es el camino de tránsito pesado que tenemos justamente por acá, también poderlo llevar adelante en ripiarlo e iluminarlo para que realmente haya caminos de entrada y salida a San José de la Esquina para la producción, que sabemos todo que les guste o no,
a quien no le guste, pero la producción la genera el colono, el contratista, es la persona que gasta dinero y que mueve la economía dentro de San José. Bueno, el colono no puede sacar la producción cuando deja de llover o cuando arreglan el camino. El contratista o el colono tiene que sacar la producción todos los días del año y en día de lluvia, y si no llovió, y si hay viento o no hay viento, de noche o de día. Entonces me parece que son dos proyectos que podemos llevar adelante sin ningún tipo de problema. Son rápidos, se pueden hacer rápido y con un presupuesto bajo. Esos son los dos proyectos que estamos presentando ahora. ¿Qué le decís a los votantes de San José, principalmente a los que van a votar por primera vez? Que confíen en los candidatos que esta vez se están presentando en San José de la Esquina, que en el caso nuestro vamos a estar llevando las ideas de la libertad tal cual las aplica el presidente Milei a nivel nación, y es la misma intención y es lo que voy a hacer acá en San José de la Esquina, y que realmente esta vez la política ha cambiado, que se está demostrando día a día en lo que sucede a nivel país, y que realmente sí es posible cambiar las cosas, sí es posible poder achicar el Estado y poder darle más al pueblo, y que sí hay gente de verdad que no viene de la política como yo, y que sí viene con buenas intenciones para poder cambiar, en este caso a San José de la Esquina, que sí es posible. Si fueras presidente por un día, ¿cuál sería la primera medida que tomarías? Si fuese presidente por un día, la primera medida que tomaría, yo sé que en este momento no se puede porque no da la caja real del Estado, pero lo primero que haría es aumentarle la jubilación a los jubilados. Es lo primero que haría. Que sé que eso va a llegar, pero sé que no se puede todavía porque no hay suficiente dinero como para poder aumentarle a los jubilados, pero es lo primero que haría. Yo te voy a decir 5 palabras y definime qué significado tienen para vos. Bien. Libertad. La forma más maravillosa que puede tener el ser humano para vivir. Democracia. Es lo que necesita todo pueblo o todo país para llevarlo, para tenerlo en orden y convivir en paz. Empatía. Es lo que se necesita justamente más que nunca en esta sociedad tan revoltosa y en alerta de cómo están, exaltada. Justicia. Es lo que hace años, décadas que no tenemos en este país. Deberíamos cambiarla. Concejal. Tenés al mejor acá adelante tuyo. Qué honor. Vamos a cambiar las cosas, si Dios quiere. Porque vamos a hacer lo mismo que está haciendo a nivel nación. Lo que tengamos que hacer a nivel municipio lo vamos a hacer. Gracias, Gonzalo. Gracias a vos por haberme invitado.